Queridos amigos, me da mucho gusto saludarlos. Mi nombre es Danilo Obando. Vamos a dar inicio a nuestro comentario sobre la carta escrita por el apóstol Santiago. Y en esta ocasión estaremos considerando de su primer capítulo los párrafos 1 y 2. La escritura nos dice así: Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Según se ha considerado tradicionalmente, la carta de Santiago fue escrita poco antes del año 50 de nuestra era, por lo que se le ubica como la primera escrita luego de la muerte y resurrección del Señor. Es atribuida a Jacobo, a quien Pablo llama hermano del Señor, cuando lo menciona en el testimonio de su trabajo evangelístico desde su conversión a Cristo en su carta dirigida a los creyentes de Galacia, en el capítulo 1, de donde tomamos los párrafos 18 al 20. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, pueden ver delante de Dios que no miento. Aquí hay un aspecto relevante que es necesario comentar. Desde los planteamientos de la Iglesia tradicional han procurado la idea de la permanente virginidad de María, por lo que no admiten la evidencia de los evangelios al respecto, aduciendo que en aquellos tiempos, a los primos también se les llamaba hermanos. Sin embargo, son muy claras las alusiones que se hacen de la familia de Jesús en los testimonios escritos por Mateo y por Marcos y Lucas, en donde se les refiere así. Mateo capítulo 1, versos 24 y 25. Cuando José despertó del sueño, hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y esto de no la conoció implica el contacto íntimo propio de la vida conyugal, hasta que dio a luz a su primogénito. Hablar de un primogénito implica la existencia de otros hijos más. Mateo capítulo 13, verso 56. ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, le viene todo esto? Y Marcos aporta más argumentos al mencionar no solo a las hermanas del Señor, sino a sus hermanos varones. Marcos capítulo 6, verso 3. ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? ¿Acaso no están sus hermanas aquí entre nosotros? Y les resultaba muy difícil entenderlo. Y Lucas confirma el dato de Jesús como el primogénito de María. Lucas capítulo 2, verso 7. Y allí tuvo a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en ese albergue. Dicho lo cual, adentrémonos en el contenido de esta carta. Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Por el testimonio de Marcos, en el que vimos que Santiago tenía otros 3 hermanos, sabemos que Judas, quien también escribió una carta y que fuera líder de la iglesia de Jerusalén, se refiere a él al inicio de su breve carta, en donde se identifica también como siervo de Jesucristo. Otro punto para aclarar también es por qué, si en el escrito original se le llama Jacobos, cuya traducción más evidente sería Jacobo, se le conoce como Santiago. Sin el ánimo de complicar demasiado el punto, resulta que la traducción al inglés le llamó James, que en español fácil sería Jaime, pero en algunos contextos también se traduce
como Santiago o Diego. Santiago es traducción de Jacobo, que significa Dios recompensará. Dejémoslo así. Entonces, yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, no debe haber sido fácil para los medios hermanos de Jesús ver tan de cerca la vida de Jesús, sin el ánimo de novelizar, pero su infancia debe haber estado llena de momentos de juegos, tareas familiares, labores y festejos en los que se pudieron dar cuenta de que había algo diferente en él, como aquel momento en el que se quedó hablando con los escribas y doctores de la ley cuando tenía solo 12 años. Entonces, habiendo superado cualquier duda, de las que también hay constancia en los evangelios, por ejemplo, en el capítulo 7, versos 2 al 4 de la versión del evangelio escrita por Juan, como ya estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, sus hermanos le dijeron: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Ya que haces estas cosas, manifiéstate al mundo. En donde estas palabras se podrían percibir desde incomprensión hasta sarcasmo. Entonces, al declararse siervo de Dios y del Señor Jesucristo, Santiago nos demuestra que ya había comprendido la misión redentora de Jesús, lo que debe haber sido de gran bendición para su propia vida. Recordemos que la palabra que se utilizaba para siervo significa esclavo, alguien sujeto a servidumbre. Y al llamar a Jesús Señor, que era la manera con la que los judíos griegos se referían a Dios, le está confiriendo la misma posición de autoridad y divinidad. Saludo a las 12 tribus que están en dispersión. Aquí Santiago hace saber el objetivo de su carta, las 12 tribus que están en la dispersión, que en aquellos tiempos se podría entender como todo el pueblo judío. Es importante considerar que así como la carta a los hebreos, en primera instancia fue dirigida a los creyentes de origen judío, pero aplicable a cada creyente de todo tiempo y lugar, así esta carta, que aunque está dedicada a aquellas 12 tribus, el Espíritu la utiliza como parte viva del mensaje de Dios para alimentar a su pueblo en todo tiempo y lugar. Hablar de la dispersión es porque en cada región del mundo antiguo había colonias de judíos que habían creído en Jesús. Y su mensaje: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diversas pruebas. Aunque no sea fácil imaginar que podamos estar alegres y tranquilos cuando estemos enfrentando alguna prueba, esa es precisamente la instrucción de hoy del Espíritu para nuestra vida, como lo fue puntualmente para aquellos que estaban esparcidos por todo el mundo antiguo. Es una constante que habremos de tener aflicciones en esta vida. El mismo Señor lo anticipó a sus discípulos, y la instrucción no es condicional, sino de la respuesta acertada para enfrentarlas. Recordemos que el justo por la fe vivirá, y una manifestación de nuestra fe es recibir sin cuestionamientos cada instrucción y mandamiento que recibamos del Señor, en el entendido de que es el mismo Espíritu quien habrá de darnos cada argumento que lleguemos a necesitar. Y no dice cuando hayan pasado, sino cuando estemos en el ojo del huracán. Bendiciones y paz. Nos vemos en la siguiente.